Perdón. Buen día, buenas tardes o buenas noches. Para mí buen día, dependiendo del horario en que estén viendo la presentación esta, la clase esta que vamos a iniciar en el día de hoy. Independientemente que este viernes no nos encontraremos del modo en que lo hacemos habitualmente, quisimos sí que tengan el apoyo teórico que habitualmente va acompañando el desarrollo de la actividad práctica. Primero porque es necesario y porque están en una instancia de este trabajo práctico, del tercer trabajo práctico del año, en que ya es necesario empezar a hablar de la parte de los detalles. Nosotros reservamos, vieron que tuvimos una dificultad creciente en cada uno, una complejidad, digamos, creciente en cada uno de los trabajos prácticos y especialmente un aumento de la escala. O sea, empezamos a ver con cada uno de los trabajos prácticos cada vez más en detalle el problema de la construcción industrializada, la construcción prefabricada o la combinación de las dos situaciones. Entonces es necesario que en esta parte del año ya empecemos a abordar el problema de los vínculos entre las partes. Y hablamos de vínculos porque en la mayoría de los casos los elementos o los componentes que llegan a la obra llegan en su estado final. Entonces, como forman parte de la obra, como la obra en sí termina siendo una sumatoria de todos estos elementos y estos componentes, ese estado de terminación obliga a empezar a trabajar o empezar a pensar y definir los vínculos entre cada una de esas partes. Porque todos esos vínculos, todas esas relaciones entre los componentes que ustedes han desarrollado a lo largo del trabajo, forman parte de la estética del edificio. En definitiva, los vínculos entre las partes forman parte del edificio, y por lo tanto es algo que tenemos que tener en cuenta y algo obviamente que tenemos que desarrollar y estudiar. Porque entre cada uno de esos vínculos empiezan a formar líneas en posiciones verticales, en posiciones horizontales y posiciones oblicuas. Entonces es recomendable que a través de la coordinación modular la posición de cada uno de esos vínculos sea algo pensado y algo que forma parte del edificio. Acá no ocurre como en la construcción tradicional o como en la construcción tradicional racionalizada, salvo casos puntuales, donde el revoque es un cómplice que llega para darle uniformidad al conjunto y tapar todos esos vínculos que antes utilizábamos o que antes desarrollábamos sin preocuparnos demasiado en dónde caían, porque lo hacíamos con la construcción tradicional racionalizada o a través de la construcción tradicional. Entonces quisimos hablar en esta clase de lo que hemos denominado vínculos y lo que hemos denominado el todo y las partes o las partes del todo. Pero antes de entrar en el tema, ¿no? Como ustedes vieron en el título, esta es la primera parte de una clase. Necesitamos hacer algún tipo de diferenciación. Muchas veces habíamos hablado que en nuestro lenguaje, en el lenguaje técnico de la coordinación modular, había muchas palabras de las cuales posiblemente conozcamos el significado, pero cuando las utilizábamos en el marco de la industrialización y de la prefabricación, podrían tener significados diferentes a los que ya conocemos o incluso a los que denomina el diccionario. En muchas ocasiones, cuando hablamos de vínculos, el diccionario nos genera algún tipo de confusión porque define a uno como el otro y al otro como el uno. Cuando hablamos de vínculos, nosotros quisimos hacer una diferenciación de dos cosas que a nuestro entender son diferentes, y vamos a ver en el desarrollo de la clase por qué motivo decimos que estas dos cosas son diferentes. Entonces los vínculos lo tomamos como algo genérico y específicamente queremos hablar de las uniones por un lado y de las juntas por otro. Cuando recurrimos al diccionario y buscamos las definiciones o las diferentes definiciones que hay para la palabra juntar, dice que juntar es unir una cosa con otra. Reunir, congregar, poner en el mismo lugar. Acumular, acopiar o reunir en cantidad. Juntar dinero, víveres, lo toma como algún tipo de ejemplo. Pero prestemos atención a la primera definición donde dice juntar es unir. Y si nosotros estamos hablando de los vínculos y decimos que los vínculos por un lado son uniones y por otro son juntas, aparentemente se contradice con lo que está diciendo el diccionario. Pero cuando vamos a la definición de unir, dice que unir es juntar dos o más cosas entre sí, haciendo de ellas un todo. Mezclar o trabar algunas cosas entre sí, incorporándolas, atar o juntar una cosa con otra, física o moralmente, tiene muchas acepciones la palabra unir, acercar una cosa a otra para que formen un conjunto o concurran al mismo objeto o fin. Y algunas de estas definiciones posiblemente las podemos aplicar dentro de lo que nosotros queremos charlar,
qué son los vínculos en la arquitectura. Cuando yo les decía que todos esos componentes o elementos que utilizamos en la definición de nuestros edificios llegan terminados y hay que vincularlos entre sí para formar un todo, parece que está bastante relacionado con esto de unir. Pero si nosotros nos detenemos específicamente en las dos primeras definiciones, juntar es unir y unir es juntar. Entonces va a ser necesario que empecemos a buscar aclaraciones para cada una de estas dos palabras. Los temas de los vínculos aparecen en todos los elementos o en muchos de los elementos de la vida cotidiana y se conforman de distinta manera. Algunos son permanentes, otros son transitorios, otros se hacen y se deshacen, pero bueno, algunas de estas cosas forman parte de algunos elementos que posiblemente, que en realidad muy poco tienen que ver con la construcción, pero algunos de estos sí podríamos asimilarlos a algunas de las situaciones que habitualmente ocurren dentro de la construcción. Utilizaba esta imagen porque es muy representativa del tema de los vínculos sobre los cuales nosotros queremos conversar, ¿no? Dice, Levi Strauss tuvo la ayuda de Jacob Davis, un sastre que en el año 1872 le propuso una gran solución, ¿no?, para los pantalones. Lo que sucedía habitualmente, que los pantalones que hacía Levi Strauss, que eran los clásicos pantalones de jean que se utilizaban para trabajos mecánicos o para trabajos rurales, con el esfuerzo que se desarrollaba en el trabajo, siempre el método de vinculación que tenía entre las distintas piezas de tela que conformaban el pantalón, se empezaban a romper. Lo que había observado Jacob Davis, que había puntos que eran más, que tenían una exigencia mayor que otros. Entonces, para esos puntos que tenían una gran exigencia, dijo, bueno, vamos a incluir un tipo de vínculo más fuerte, más duradero y que permita mantener la misma comodidad que tenía la prenda, pero hacerla más resistente a través de reforzar lo que aparentemente eran los puntos débiles para los movimientos del cuerpo humano, para los movimientos vinculados al trabajo que se hacía. Estos botoncitos que estaban situados estratégicamente en los puntos de estrés y tensión, esto es lo que determinó Jacob Davis, multiplicaban la resistencia y durabilidad de la prenda, y viendo los excelentes resultados, Davis y Strauss patentaron juntos esta nueva técnica que se convirtió en el sello de identidad del jean. Esto, obviamente, como dio resultado, luego se replicó para todos los fabricantes de jean que posteriormente existieron. Entonces, nosotros vamos a hablar de los vínculos, pero para hablar de los vínculos vamos a hacer algún tipo de división. Una parte va a ser la que vamos a tratar ahora y otra parte va a ser la que vamos a tratar dentro de la clase próxima. Entonces, dentro de los vínculos vamos a hacer una línea horizontal. Algunos vínculos los vamos a dejar en la parte superior y otros vínculos sobre la parte inferior. Entonces, vamos a dividirlos como vínculos que no tienen funciones estructurales y, por otro lado, los vínculos que sí tienen funciones estructurales. Entonces, los primeros, los que no son estructurales, son hipostáticos porque no pueden restringir todas las posibilidades de movimiento que tienen las partes, y el resto, los estructurales, podrán ser isostáticos o hiperestáticos. Dentro de los primeros, y acá empezamos a diferenciarnos de lo que expresa el diccionario, aparecen las juntas. Y dentro de los de la segunda categoría, estos que sí eran estructurales, aparecen las uniones. Hoy vamos a empezar a trabajar con las uniones y vamos a ver que las uniones pueden ser húmedas o secas. A lo largo de la clase vamos a ir viendo distintos ejemplos, y es importante también que ustedes tengan presente toda esta clasificación para que al observar algún tipo de vínculo, puedan incorporarlo o puedan encasillarlo dentro de algunas de estas especificaciones o de estas clasificaciones que les estamos dando. Las húmedas son uniones en las que interviene un material que requiere del fragüe para obtener su resistencia. Por lo tanto, son uniones de características fijas, no admiten movimientos porque son uniones que se componen a través del fragüe de un elemento. En cambio, cuando hablamos de uniones secas, donde hay una variedad muchísimo más importante, hay algunas que pueden ser fijas, cumpliendo características similares al de las uniones en ese aspecto, al de las uniones húmedas, y otras que son las que denominamos articuladas. Entonces, dentro de las fijas hablábamos de las cementadas. Vamos a ver ahora cómo en la industrialización o cómo en la prefabricación y en la industrialización se usan este tipo de vínculos. Ahora ya directamente vamos a definirlos como uniones. Y por otro lado, cuando hablamos de las secas aparecen las fijas. Algunas son químicas. Estos conceptos
los estuvimos hablando sobre la clase de Steel Framing que, que publicamos la semana anterior, la clase que dieron entre Esteban Jauregui e Ingrid Manzoni. Ya habíamos hablado de este tipo de vínculos, de este tipo de uniones, lo habíamos mencionado, pero no dentro de estas clasificaciones. Entonces ustedes, si empiezan a revisar alguna de los términos que se hablaron en esa clase, van a poder hacer una vinculación y van a poder relacionarlo con todas estas. Y otras que son mecánicas. Y dentro de las articuladas puede haber algunas que son mecánicas y otras también que son mixtas. Cuando hablamos de uniones químicas, estamos hablando de uniones que se realizan mediante adhesivos. La industria química ha tenido un avance importantísimo dentro de la construcción, o la aplicación de la industria química dentro de la construcción se ha generalizado a través de productos que permiten facilitar algunas tareas que antes eran más complicadas a través de los adhesivos, a través de distintos tipos de adhesivos, dependiendo las características de los materiales que estemos vinculando. Ya no hablamos solamente de elementos o de componentes, sino de la composición de esos elementos y cómo esos elementos se vinculan entre sí para formar los componentes. Entonces, ¿cuál es el material que los vincula entre sí? Entonces, cuando hablamos de los productos químicos aplicados como adhesivos en la construcción, hablamos de productos epoxídicos. Los productos epoxídicos son productos de dos componentes, ¿no? Necesitan los dos componentes porque la mezcla de los dos componentes, uno de los componentes es el que hace reaccionar al otro, entonces a través de la mezcla lo activa, y eso es lo que permite que después el adhesivo seque y se produzca la adherencia. Existen los adhesivos poliuretánicos y también existen los adhesivos acrílicos. Dentro de las mecánicas vemos que hay una variedad un poco más amplia, y cada una de estas uniones están relacionadas a algún tipo de material en sí, que también es algo que vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Hay uniones mecánicas que se producen a través de encastres, a través de pliegues. Tienen la característica de ser desarmables, algunas son remachadas, hay uniones que son atadas, y por último aparecen las uniones que son soldadas, ¿no? Entonces, dentro de las desarmables estamos hablando de las atornilladas. Cuando hablamos de los vínculos desarmables, esto es particularmente importante y es una palabra que nos interesa mucho en el desarrollo del curso. Porque lo que empezaríamos a dejar de lado cuando estamos hablando de las uniones que son reversibles, o sea, que pueden ser desarmables, estamos hablando en la recuperación de un edificio a través o luego de haber cumplido su vida útil. Ya no hablaríamos más de demolición, del mismo modo que dejamos de hablar de construcción y hablamos de proceso de fabricación y proceso de montaje. Ahora podríamos empezar a pensar en muchos casos en abandonar el problema o el término de la demolición para reemplazarlo por la desarmabilidad. Soldaduras, bueno, hay distintos tipos de soldaduras que las vamos también a ver particularmente. Hemos desarrollado un cuadro de clasificación. No es necesario que cada uno de ustedes sea experto en soldaduras, pero sí tener una idea, por lo menos genérica, de cuál es la utilidad que tiene la soldadura en la confección de las uniones entre los distintos tipos de elementos y componentes. Y cuando hablamos de las uniones articuladas, cuando hablamos de mecánicas, estas sí tienen la propiedad de ser desarmables. En algunos casos podrán ser atornilladas, como habíamos visto anteriormente, que la palabra desarmable estaba relacionada con la atornillada, o en algunos otros casos podrá ser clavada. Vamos a ver una guía de puntos, qué es lo que en principio debería cumplir un vínculo, ¿no? Esto es un tema importante, fundamental, ¿no? Cuando nosotros necesitamos un vínculo, significa que lo que estamos interrumpiendo es una continuidad. Entonces, cuando esa continuidad se rompe, necesitamos analizarlo cuidadosamente. Y ese análisis cuidadoso es el que requiere el uso del detalle, del detalle constructivo, porque son las cosas que para analizarlas necesitamos análisis, que son temas que para ser analizados correctamente debemos analizarlos desde la parte gráfica, y luego a través de esa parte gráfica tenemos que transmitirlo a quienes tienen que desarrollarlo, a quienes tienen que materializarlo. Primero, todo vínculo debe ser debidamente estudiado, ¿no?
que está relacionado con esto que yo comentaba recién. Segundo, debe procurarse la estanqueidad del vínculo solo si los elementos contiguos son estancos. Entonces, si cada uno de los elementos contiguos tienen que cumplir con alguna necesidad de estanqueidad, ese mismo requisito deberá cumplir el vínculo entre los dos elementos o entre los dos componentes. Los vínculos deben ubicarse en sitios de menor exposición a las solicitaciones externas, ¿no? En todos los vínculos es donde se producen algunas tensiones y liberaciones de tensiones. Entonces debemos tratar de escoger puntos estratégicos donde esas solicitaciones sean menores para ubicar en esos puntos los vínculos que necesitemos desarrollar. La estanqueidad debe practicarse por el lado expuesto. O sea, la primera solución a la estanqueidad que requiera un vínculo siempre tiene que estar por el lado que esté expuesto, o sea, por el lado exterior. O sea, esto significa que el inconveniente del ingreso de agua, del ingreso de aire o del ingreso de cualquier otro elemento indeseable hacia el espacio arquitectónico debe detenerse en la parte exterior. O sea, cuanto antes lo detengamos, más eficiente será el vínculo. Si la obstrucción se realiza mediante varios dispositivos, la solución resultante debe formar un todo coherente. Por ejemplo, deben estar perfectamente resueltos los cruces entre las juntas horizontales y las juntas verticales. Esto es algo que nos va a pasar. O sea, esas juntas verticales, ya estamos hablando, acá estamos mezclando en parte en los requisitos que deban cumplir los vínculos, estamos hablando de juntas y estamos hablando de las uniones. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con un entramado de juntas, tanto horizontales como verticales. Entonces, no solamente tenemos que solucionarlo desde el aspecto estético, sino que además tenemos que solucionarlo desde el problema constructivo. Los productos de sellado y cierre en modo alguno han de pretender impedir el movimiento, sino que han de ser capaces de acompañarlos, ¿no? Cada vez que nosotros tengamos que obturar alguna de estas juntas, no es necesario o no es conveniente utilizar cualquier material rígido, sino que necesitamos que cada uno de esos componentes tenga la posibilidad de moverse entre sí o de acomodarse entre sí sin transmitir esfuerzos hacia el que está al lado. Entonces, eso únicamente se puede lograr cuando el vínculo entre las partes se desarrolla mediante materiales que sean elásticos. Se recomienda prescindir de productos y materiales que no cumplan con la condición anterior. Bueno, cuando un material no cumple esta exigencia de elasticidad, no significa que el movimiento no se va a producir. El movimiento naturalmente se produce. Siempre el punto, el lugar donde se materializa la junta es el punto débil, entonces naturalmente la rotura se va a producir por ahí o el movimiento se va a producir. Si el movimiento está limitado de producirse porque entre los componentes aparece un material rígido, esto se va a manifestar a través de una rajadura. Obviamente las rajaduras son elementos desprolijos e indeseables en cualquier obra de arquitectura. Es necesario asegurar la calidad de la aplicación, razón por la que hay que asegurar un estricto control de la calidad en la ejecución. Bueno, todos los detalles, hacer puntos, siempre todos los puntos que requieren un estudio más detallado de su funcionamiento y de su resolución, obviamente también requieren un seguimiento más detallado en el proceso de control, en el proceso de materialización. No existen, obviamente, soluciones universales, pero todo vínculo tiene unas soluciones que son mejores o que son posibles, o algunas que son posibles y otras que pueden ser un poco peores. Es posible encontrar la misma resolución, algunas son mejores que otras. Y por último, ha de existir coordinación entre proyectistas, suministradores y aplicadores en busca de soluciones durables y funcionales, ¿no? Muchas veces nosotros como proyectistas recurrimos al asesoramiento de los fabricantes para encontrar la solución más adecuada a algún problema o para la mejor aplicación de un producto en particular. Cuando desarrollamos el primer trabajo práctico, ese trabajo práctico introductorio, habíamos hablado de pieza, ¿no? Como no teníamos incorporado el lenguaje de la coordinación modular y de la construcción industrializada, bueno, hablábamos con algún lenguaje que cualquiera de nosotros podía manejar y entender, ¿no? Porque era parte de la intuición, y el desarrollo del trabajo también fue en parte intuitivo. Pero, ¿no? A medida que ustedes fueron avanzando en los otros trabajos prácticos, incorporando las técnicas y el lenguaje de la coordinación modular,
se dieron cuenta que había un montón de cosas que habían hecho intuitivamente, pero que estaban muy relacionados con lo que posteriormente resolvieron como coordinación modular. En ese momento les habíamos dicho que lo aconsejable era resolver el prototipo con las piezas de mayor tamaño posible, con la menor variedad y con la mayor repetición, ¿no? Esto parecía bastante complejo, de hecho es bastante complejo tratar de cumplir con las tres consignas. Pero ¿por qué hablábamos de eso? Y ahora empezamos a entender cuál es el motivo por el cual les decíamos o les expresábamos como esas tres consignas para el desarrollo del trabajo. Estas cinco figuras tienen una cuestión, un tema en particular. Cada una de las líneas representa vínculos entre las partes. Cuando aparece un vínculo, existe la necesidad del detalle. Cuanto mayor es la cantidad de vínculos, mayor es la cantidad de detalles que se necesitan. Los vínculos entre las partes, yo ya les había dicho que generan una discontinuidad. Cuanto mayor es la cantidad, mayor es la discontinuidad. Y las posibilidades de que algún vínculo falle, cuanto mayor es la cantidad de vínculos, obviamente mayor es la posibilidad del fallo. Entonces, acá vamos viendo una secuencia donde el módulo se va partiendo a la mitad. Entonces, como se va partiendo a la mitad y es una unidad de superficie, cada vez que se parte a la mitad, se empiezan a multiplicar de modo exponencial, esto de las curvas exponenciales ya estamos bastante familiarizados, la longitud de los vínculos entre las partes, ¿no? Pasamos de 4 a 6, a 10, a 18, a 34, ¿no? Empieza a haber una relación creciente, ¿no? Que está dada por el tamaño del módulo. A medida que el módulo es más chico, la cantidad de juntas, decíamos, empiezan a aumentar. Entonces, si en el primer caso, ¿no?, es un módulo, medio módulo, un cuarto, un octavo, un 16avo. Si el primero es X, si la cantidad, si la longitud, ¿no?, esta sería la longitud mínima, ¿no?, para este objeto, para un objeto de un metro por un metro. Si en el primero el valor es X, en el segundo es 1,5X, 2,5X, 4,5X, 8,5X. ¿No? Van viendo que a medida que vamos cambiando, en una vez y media, este no alcanza a duplicar al anterior, este tampoco alcanza a duplicar al anterior, pero este ya se acerca bastante en el problema de duplicar al anterior. Entonces, la relación que hay entre el segundo y el primero es de 1,50, la relación entre el tercero y el segundo es de 1,66, la relación entre el cuarto y el tercero es de 1,80 y la relación entre el quinto y el cuarto es de 1,88. Si nosotros esto lo empezamos a representar en un gráfico, donde empezamos a ver las situaciones y la cantidad de juntas que se empiezan a representar, ven que el aumento no es lineal, sino que está formado directamente por una parábola. Pero vamos a analizar todas estas cosas que estamos hablando y hablemos un poco de las ventajas y los inconvenientes en relación al tamaño de los objetos, ¿no? Vamos a involucrar a distintos personajes, ¿no? Estos tres personajes: el proyectista, el fabricante y el constructor, que en este caso el que construye es el que arma, el que ensambla el problema. Y por otro lado, la idea de la materialidad, que forma parte del proyectista, los planos de taller, que están en relación con el fabricante, y los planos de montaje, que obviamente están en relación con el constructor. Obviamente todos estos están en relación con el proyectista, quien es el que tiene el control total del problema. A este no le importa esto, a este no le importa esto, porque esto lo recibe armado, entonces no tiene por qué preocuparse por los planos de taller. Esto ya lo habíamos hablado y me parece que está lo suficientemente claro. Pero vamos a ver algunas de las ventajas e inconvenientes en relación al tamaño de los objetos y vamos a ir analizando esto desde los distintos actores que hemos mencionado, ¿no? Primero, el proyectista, vamos a analizar las ventajas y vamos a analizar los inconvenientes. Ventajas, vamos a analizarlas sobre elementos de pequeñas dimensiones y sobre elementos de grandes dimensiones. ¿No? Primero, facilidad para la confección de cómputos y presupuestos, posibilidad de confeccionar proyectos de un gran nivel de detalle. Vamos a los elementos pequeños, gran flexibilidad de aplicación, posibilidad de logros estéticos por parte del proyectista, ¿no? Todo tiene pro y tiene contra. Rigidez de soluciones, riesgo de caer en la repetición de los proyectos y necesidad de soluciones
de problemas a pie de obra, posibles problemas estéticos a causa de la gran cantidad y variedad de uniones y de juntas. Vamos al segundo actor, que es el fabricante. Nuevamente, analicemos ventajas y analicemos inconvenientes. Siempre sobre elementos de pequeñas dimensiones y elementos o componentes de grandes dimensiones. Menor cantidad de máquinas, más fácil de mantenimiento, menos mano de obra, elementos más económicos, economía en las grandes series. Maquinaria e instalaciones más económicas, facilidad para alcanzar series industriales rentables y versatilidad con respecto a la variedad de usos. Máquinas e instalaciones costosas, dentro de las desventajas, dificultad para conseguir la serie con pequeños objetivos, necesidad de demanda estable y con un adecuado volumen. Mayor número de maquinarias diferentes, mayor mantenimiento al tener una gran variedad de máquinas diferentes, necesidad de una extensa red de distribución y la carencia de una modulación generalizada que restringe ciertos usos, ¿no? Empieza a ser como todo posible. Y por el lado del constructor, nuevamente vamos a ver ventajas y desventajas, elementos de pequeñas dimensiones y elementos de grandes dimensiones. Ahorro de mano de obra en la obra, a mano de obra, no valga la redundancia en la obra, simplificación de operaciones y organización en obra, mayor estabilidad, vínculos normalizados, ahorro de materiales de relleno e impermeabilizaciones en los vínculos, menor plazo de ejecución, menor cantidad de equipos. Y por otro lado, cuando las piezas son los elementos y los componentes son de dimensiones pequeñas, maquinaria ligera y fácilmente amortizable, libertad de organización de las fases de obra. Dentro de los inconvenientes, una maquinaria pesada y cara, dependencia del programa de suministros y de elementos. Gran empleo de mano de obra in situ, que esto en general para este modo en que nosotros pensamos la producción de los espacios arquitectónicos, lo que tenemos es a que la menor cantidad de actividades se hagan en el lugar y la mayor cantidad se puedan hacer en taller, como también habíamos visto en la clase de steel framing de la semana anterior, las posibilidades de diseño y determinación que tenían todos esos perfiles que se diseñaban específicamente para las necesidades de cada obra. Mano de obra especializada, control de calidad de ejecución más complejo, mayor dificultad para lograr una adecuada impermeabilización de las uniones y de las juntas y un plazo de ejecución más extenso. Entonces, vamos a pasar ahora por distintos tipos de materiales, que son los que componen diversos sistemas constructivos con los que nosotros hemos trabajado dentro de esta actividad práctica, y vamos a ver cómo se soluciona la relación entre los distintos elementos o en la conformación de los componentes con estos distintos materiales que componen diferentes sistemas constructivos. Empecemos por el hormigón. El hormigón, ahí van sobre el ángulo inferior derecho aparece un pequeño video donde vamos viendo de un modo un poco tal vez más gráfico cuáles son los distintos tipos de vínculos que se generan dentro del hormigón. El hormigón prefabricado en principio tiene un inconveniente para vincularse con el resto del hormigón, que los dos elementos de hormigón que deben vincularse entre sí ya están secos, o sea que ya están fraguados. Entonces, unir hormigón seco con hormigón húmedo es dificultoso. Unir hormigón seco con hormigón seco es doblemente dificultoso, porque en ambos casos los dos están secos, entonces no es posible vincularlos, por lo menos de un modo sencillo como lo haríamos con otros materiales que vamos a empezar a ver más adelante. Entonces, como estrategia aparecen, por un lado, las armaduras de espera, que son las que van a servir para vincular los distintos elementos, ¿no? Esas armaduras de espera que aparecen en vigas o que aparecen muchas veces en otros elementos o pueden aparecer inclusive en las columnas, van a servir para relacionar un elemento con otro. El vínculo, obviamente, se produce a través de una unión húmeda. Esa unión húmeda está por el colado de hormigón, ¿no? En el punto donde se empiezan a vincular las armaduras. Pero claro, esto es una tarea muchísimo más sencilla que la que habitualmente ocurre cuando tenemos que hacer un llenado de un encofrado completo. Porque previamente a tener ese hormigón colado, que es el que va a producir el vínculo definitivo, ¿no? Las piezas o los elementos de hormigón armado que forman la estructura o que forman los cierres, sí también empiezan a tener ya su posición y sobre la cual se puede trabajar. Entonces, alcanzamos a ver en el video, ¿no? Cómo por otro lado, al ser
sistemas de un gran peso, que se requiere una maquinaria especial, una maquinaria pesada, para poder hacer el izaje de cada uno de los elementos que forman parte del sistema. Después, dependiendo de cada uno de los fabricantes, pueden existir diferentes dos modos de vinculación. En algunos casos siempre necesitan de la asistencia de otro material. O es el hormigón, o en otros casos es a través del acero, que puede aparecer como elementos en los extremos, como un agregado que se puso obviamente previo al fragua en los extremos de los elementos, para poder generar las vinculaciones a través de ya una unión que podría ser una unión seca, una unión mecánica, o sea, una unión que ya no requiere del colado de hormigón. Al no requerir del colado de hormigón, ya estamos hablando de un vínculo que puede ser reversible y que puede, por lo tanto, ser desarmable, ¿no? Dentro del paseo que estábamos dando en este video, donde veíamos algunos diferentes tipos de vínculos con el hormigón, veíamos cómo se posicionaba, ¿no? Acá en este caso la tarea del izaje de una columna, y específicamente vean cuáles son las preparaciones que tiene la columna. Primero, unos orificios en la parte interior. Tengan en cuenta que posiblemente estamos hablando que lo que están acomodando esos operarios y que está colgando de arriba es una columna que posiblemente puede estar pesando 3, 4, 5 mil kilos, y en la cual hay que enhebrar toda esa armadura para que quede en su posición definitiva. Y en la parte superior, obviamente, tiene las terminaciones necesarias para poder recibir vigas o para poder recibir algún otro tipo de elemento que termina de configurar el sistema. Entre medio veíamos que inclusive había una parte que estaba vacía, que solamente se veía la armadura y que no tenía el hormigón. Y esto se da porque muchas veces las columnas de hormigón premoldeado tienen más de un nivel. Entonces, a través de esa parte, o a través de ese sector que aparece sin llenar, se puede generar el vínculo del entrepiso, que en este caso es necesario que se haga a través del vínculo definitivo, a través del llenado con un hormigón, y el vínculo va a estar definitivamente conformado en el momento que fragua. En estos casos en particular, bueno, ya directamente la columna tiene un sistema de ménsulas, como lo que vemos acá en la parte superior, que es lo que permite recibir a cada una de las columnas, algunas con vínculos abulonados, y otros que después se rellenarán con algún tipo de hormigón, ¿no? Entonces, siempre, en algunos casos, en estos que utilizan el tipo de junta húmeda, necesitan todas estas armaduras en espera, que son las que se empiezan a relacionar y que posteriormente van a estar todas recubiertas por el colado de un hormigón in situ. Habíamos visto recién que había distintos tipos de vínculos para relacionar el sistema de las bases con el sistema del agudo, el subsistema de fundaciones con el sistema de columnas y de columnas y de vigas. En este caso, a partir de la colocación de también un elemento de espera, ¿no? Que coincide con la configuración de la base de la columna, de modo tal que esto tiene unos pequeños huecos donde la columna entra y es posible abulonarla, ¿no? Acá hay una base ya hormigonada. Estos, tengan en cuenta que la tolerancia para el posicionamiento de cada una de estas varillas roscadas es muy poco, porque tiene que coincidir con absoluta exactitud con la columna. Lo que pasa que esta chapa, esta está en otra instancia, esta chapa y esta terminación de la columna nacieron en el mismo momento. Después se separaron para que una quede adentro de la columna y otra quede adentro de la base. Entonces, como en algún momento estuvieron juntas, después van a poder estar juntas nuevamente. Recién habíamos visto un vínculo que era más parecido a vínculos de esta característica, donde la base tenía unos hierros en espera, y después sobre esos hierros apoyaba la columna, ¿no? Tanto en la viga o en la columna como en la base aparece un elemento metálico, de modo tal que un operario después, ¿no?, termina de generar el vínculo, como este que está acá, que está con una soldadura, y está el electrodo, ¿no?, que a través de una soldadura generar el vínculo. En algunos casos también se utilizan bases premoldeadas. Esto es algo que se utiliza bastante poco por la dificultad, por el peso que tienen y por la incomodidad del traslado, ¿no? Cuando los edificios tienen dimensiones importantes, las bases empiezan a ser grandes, y manipular esto desde lo que es un prefabricado a veces podría terminar siendo un poco más incómodo. Hoy, cuando hablábamos
de las juntas, ¿no? Acá tenemos un sistema de una fachada protegida por parasoles de hormigón armado, parasoles premoldeados de hormigón armado, ¿no? Acá alcanzamos a ver por la posición de las juntas, ¿no? cuál es el módulo. Pero evidentemente esta junta, esta y todas las juntas que nosotros empezamos a ver, forman parte del diseño del edificio. Entonces seguramente no pueden estar en cualquier lado, ¿no? Casualmente en este caso nosotros estamos mirando la imagen desde un costado, pero ven que la junta coincide con el parante entre dos carpinterías, tanto acá como acá. Después puede ocurrir algo en el medio diferente, pero en principio hay una relación entre la envolvente y las carpinterías. Esto significa que lo que ha existido es coordinación modular para poder vincular los distintos subsistemas dentro de un edificio. Vamos a empezar a ver ahora cómo se pueden resolver los vínculos en madera. A diferencia del hormigón, la madera tiene como una gran ventaja o una posibilidad diferente que puede resolver los vínculos, puede resolver sus uniones de distintos modos. Puede hacerlo por sus propios medios, o sea, generando encastre, como todo esto que estamos viendo ahí en la parte inferior izquierda nuevamente, aparece un video con una compilación de distintos tipos de vínculos, ¿no? A través de encastre, que lo que hacen es generar, por un lado, trabas y por otro lado, generar una mayor superficie de contacto. En algunos casos, este tipo de vínculos se complementan con algún tipo de adhesivo, como pueden ser colas vinílicas o epoxídicas, o directamente a través de su forma, ¿no? permiten estar vinculados. Cada uno de estos vínculos no son cosas que se crean en el momento, sino que son vínculos estandarizados y que se utilizan con todo tipo de madera. Son muy frecuentes en lo que es la carpintería, pero también vamos a ver cómo en muchos edificios este tipo de vínculos empiezan a aparecer directamente en la gran escala, ¿no? Y tratando de formar los edificios. O sea, todo esto que ahora lo estamos viendo en una escala un poco más reducida, vamos a ver que también es posible generarlo en otro tipo de tamaños o con otro tipo de dimensiones, ¿no? Hablábamos de los vínculos en la madera, ¿no? Acá hay una serie de vínculos animados que lo que permite es entender cómo funcionan entre sí. Algunos, obviamente, son extremadamente complejos, pero vean que en la mayoría de los casos, si no en todos los casos, la fijación o la unión se produce sin necesidad de otro elemento. Todo lo que aparece son entrantes y salientes o algún tipo de traba o algún tipo de perno del mismo material, que es lo que deja el vínculo dentro de su posición definitiva. Entonces, en este caso en particular, no requiere de ningún otro tipo de elemento. Pero a veces, ¿no? Porque esto es el caso de la madera es como más flexible que el hormigón, permite distintos tipos de vínculos. Es posible vincular madera con madera a través de clavos, a través de bulones o a través de tornillos. O, en otros casos, además de los clavos, de los bulones y de los tornillos, se utilizan también elementos metálicos. Para eso hay un montón de recursos, hay algunos que produciendo un tajo en la madera, esto ingresa en la madera, ¿no? y aparecen los bulones, que es lo que mantiene todo centrado, o aparece algún elemento metálico estandarizado que ya tiene las dimensiones de acuerdo a las escuadrillas comerciales en que viene la madera. Pero en otros casos aparece el triple vínculo, ¿no? Pasar del hormigón al acero y del acero a la madera. Mayoritariamente no vamos a encontrar vínculos de hormigón con madera, porque lo más probable es que en ese punto de contacto la madera empiece a deteriorarse. Al tener cambios permanentes en la humedad, van a empezar a surgir los problemas dentro de la madera. Entonces aparece la transición. La madera no puede llegar al hormigón, no se une hormigón con madera, no hay modo de unirlo mecánicamente bien y estéticamente agradable. Entonces, primero, la madera tiene que encontrarse
con el metal, y el metal es el que sí tiene una muy buena relación con el hormigón. Ya hemos visto cuando analizábamos los vínculos en el hormigón que siempre requería del acero, ¿no? O para hacer un vínculo seco o para hacer una unión húmeda. Si bien la unión húmeda la terminaba haciendo el hormigón que colocábamos en el lugar, pero para que funcione efectivamente necesitaba todas esas armaduras en espera. Entonces el hierro aparecía presente y siempre era necesario en todas esas uniones en el hormigón. Hay infinitos modos de vincular la madera, formando estructuras, formando cabreadas a través de sí misma o a través de terceros elementos, siempre, ¿no? En todos los casos, siempre son metálicos. Y acá otra vez tenemos el triple vínculo, ¿no? El soporte de hormigón, para este caso para un puente, las vigas en este caso laminadas, acá se alcanza levemente a percibir, ¿no? Por la cantidad de ojitos que vamos viendo, se ve que es una viga laminada, que es una viga compuesta, que ahora vamos a ver también en algún video cortito la fabricación, pero también presten atención al despegue que se produce del hormigón a través del vínculo con el elemento metálico. Hormigón, el vínculo hormigón-acero y después el vínculo acero-madera, ¿no? Hablábamos recién, esto era una viga laminada, en el caso anterior era una viga que además tenía una forma curva. Lo que estamos viendo en este caso es el proceso de fabricación de una viga laminada. Que lo único que hay que hacer, lo único que necesitamos hacer, nosotros de vigas laminadas, por lo menos de vista, por lo que vemos en la facultad, nos resultan bastante familiares, son rectas, y las de las galerías, las vigas curvas de las galerías también son maderas laminadas, ¿no? Es una sucesión de pequeñas maderas que se van apoyando una entre sí, pero de distinto largo, para ir produciendo una traba, ¿no? Que después, una vez encoladas, se colocan dentro de una prensa, y una vez que esa cola fraguó, bueno, la viga quedó conformada y no tiene ningún tipo de posibilidad de desplazarse. Pero vamos a ir viendo algunos ejemplos de edificios. Ya recién con el hormigón habíamos visto un edificio. Vamos a ver un edificio también resuelto íntegramente en madera. Este es un edificio en Chile. No recuerdo en qué ciudad, si está en Santiago o en otra. Edificio Bip Computer de Alberto Mozo, ¿no? Un caso bastante interesante, ¿no? Son como dos grandes vigas reticuladas que son las que conforman la planta baja y los dos niveles superiores del edificio, ¿no? Acá está la planta obviamente es muy sencilla, ¿no? Es un edificio de oficinas que no tiene ningún tipo de división, tendrá alguna oficina de gerencia, pero nada más. Después es como un espacio libre de uso, ¿no? Y acá está el proceso de armado del edificio, ¿no? Acá hay algo que llegó parcialmente armado, porque dadas las características, dadas las dimensiones que tiene este componente, sería prácticamente imposible de trasladar. Pero sí hay algo muy importante, que no fue armado en la altura, sino que pudo armarse en el piso, y después a través de distintos dispositivos de izaje se lo va poniendo en la posición definitiva hasta, ¿no?, que a través de vincularse con otros componentes no pueda perder su estabilidad. Lo que sí podemos ver es el tipo de vínculo que tiene la madera con la madera, y obviamente está desarrollado todo a través de un sistema de bulones, ¿no? El bulón queda reunido en la madera, lo que se denomina es como una cabeza fresada, pero acá aparece una chapa, que seguramente que es la que aparece en todos lados, que es un, un detalle transitorio, porque es lo que sirve para el izaje. Entonces nosotros no podemos izar este componente desde cualquier punto, porque estaríamos sometiéndolo a algún tipo de exigencia para lo cual no fue pensado. Entonces también hay que diseñar los componentes para que puedan resistir esfuerzos de izaje, que son todos esfuerzos que obviamente o inicialmente no estaban previstos, ¿no? Como para evitar el punzonado, para evitar la perforación de la cabeza del bulón sobre la madera, ¿no? El único modo que existe, o uno de los modos que existen para agrandar la superficie, para aumentar la superficie de contacto, es la colocación de una arandela. Esto obviamente forma parte del aspecto del edificio, de la estética del edificio, entonces tienen que estar en una posición ordenada. Esto, ¿cómo podría haberse resuelto de otro modo? Podría haberse colocado una chapa, pero la resolución o la decisión estética del proyectista, ¿no?, pasó por el hecho de tener estas arandelas y por tener esta especie de 6 escarapelas en cada una
en cada una de las uniones y que forman parte, obviamente, del diseño y de la identidad del edificio. Esto, si bien no es un edificio, sí es un aparato bastante particular, ¿no? Porque es un observatorio de aves. Sí, lo seleccionamos porque tiene un concepto similar también al de vinculación de las distintas maderas entre sí, pero ya no a través únicamente de los bulones, sino a través de una especie de cartelas, o sea, chapas que van acompañando las formas del cordón superior, del cordón inferior, y que también empieza a vincular las distintas diagonales entre sí. De lo que estaba hablando era de esta pieza metálica, ¿no? Que necesariamente hay un pequeño rebaje dentro de la madera para que esto no sobresalga, para que quede más o menos cada una de las tuercas en el plano de la madera, entonces hace un pequeño rebaje de cada una de las diagonales, se pone una de estas de un lado y otra del otro, ¿no? Acá está la cabeza del bulón, del otro lado seguramente aparece la tuerca. Acá también se ven, ¿no? Acá también se ve cómo va teniendo piezas metálicas y bulones para la definición de cada uno de esos vínculos, ¿no? En el edificio de Nueva Caledonia de Renzo Piano aparece tal vez una sofisticación un poco más grande en la definición de las características de estas vigas curvas multilaminadas metálicas a través de la inserción también de unos elementos metálicos, ¿no? Nuevamente la transición desde el suelo, desde la base de hormigón, el elemento metálico, y después del acero pasa a la madera. En este caso, además, tiene una serie de tensores que son los que le dan la rigidez transversal o que mantienen cada una de esas vigas curvas en su posición definitiva, ¿no? Y también está esta especie de choza que es una representación, una reinterpretación de la casa Kanak característica también de esta zona. Dentro de las distintos tipos de vínculos que habíamos visto, ¿no? Alguno podría decir, qué raro esto, ¿cómo puede ser una unión atada? ¿No? Esto es lo que pasa en las casas típicas de bambú de Haití. Esta no es una casa típica, pero sí es una reinterpretación de Laurent Sambal a través de la tradición, a través de mejorar las tradiciones y a través de estudiar las tradiciones constructivas del lugar, ¿no? Un mejoramiento en los vínculos entre el bambú, ¿no? Un material muy utilizado en muchas regiones, en las regiones donde el bambú tiene como una gran característica, una gran propiedad, que es la rapidez de crecimiento. Entonces, por eso la utilización. Lo que posiblemente sea es bastante complejo de resolver por la forma propia que tiene el bambú, al ser todas secciones circulares, es el problema en la vinculación o en resolver la unión entre las distintas partes, ¿no? Por eso aparecen distintos tipos de anudamiento, que es lo que corresponde a la arquitectura clásica del lugar, y una reinterpretación a través de la utilización de un elemento ya más que es un producto de la industria en reemplazo de todo este tipo de juntas, ¿no? En Sevilla, el Metrosol Parasol también es un caso interesante de un edificio en parte en madera, y en parte en hormigón, pero que muestra un sinnúmero de vínculos y de uniones entre elementos de madera, ¿no? Acá en este caso, madera con madera, una unión articulada de madera con madera. Acá se ve, ¿no? Acá se ve el bulón metálico, que es el que permite la articulación, y acá, ¿no? Siempre valiéndose del elemento metálico, el elemento de acero, para darle estabilidad a una estructura de estas características o una estructura de estas dimensiones que no podría lograrse con otro tipo de vínculo. Entonces, la madera es algo bastante más complejo a como la conocemos en su formato natural, ¿no? Y empieza a ser un multilaminado, algo similar a lo que hemos visto en las maderas laminadas, pero ahora en formato de placas, que además empieza a incluir el acero para mejorar la vinculación y para mejorar la resistencia entre los distintos en la totalidad del conjunto. Pero en definitiva, ¿no? Todo surge a partir de, primero, un apoyo de hormigón. De ese hormigón aparece una primera estructura de acero y después, a partir de ahí, se empieza a generar el resto de la madera. Pero un edificio emblemático en la construcción en madera
¿no? El edificio Tamedia, ¿no? Del año 2013, está en Silla de Shigeru Ban. Bueno, la obra de Shigeru Ban se caracteriza por muchas obras resueltas con maderas, pero esta particular es bastante particular porque es diferente a la gran mayoría. Y en este caso sí aparecen vínculos, algunos pocos, resueltos con la ayuda del acero para vincular la madera, pero mayoritariamente resueltos directamente con distintas trabas y distintos vínculos de madera y de madera con madera, donde ya no intervienen otros materiales, no interviene el acero, sí posiblemente intervenga alguno de los, alguno de los adhesivos, alguna resina adhesiva para poder vincular la estructura, ¿no? Después, por fuera, lo que estamos viendo es una imagen que se asemeja bastante a cualquier edificio de la arquitectura internacional, pero lo particular, lo diferente, lo interesante está todo en la estructura, no solamente en la estructura, sino también en esos entrepisos que en algún momento se veía en el video, que está formado por placas, ¿no? Por, sí, por planos, ¿no? Que también, por planos que están modulados, que también son todos de madera, ¿no? Si vemos un poquito más de cerca el problema vemos el, el uso artesanal de la madera en cada uno de los vínculos. Necesariamente esto no hay nada de esto que esté hecho en la obra, ¿no? Por el grado de terminación que observamos en cada uno de los elementos, vemos que son todos productos de la industria y de una alta industrialización y de un taller bastante sofisticado. Pero también es interesante ver cómo, ¿no? Lo iba ideando Shigeru Ban a través de sus dibujos, ¿no? Cómo sus dibujos además se aproximan muchísimo a lo que después es el resultado formal del edificio. Bueno, pasamos medio de largos en algunos detalles del conjunto, algunos detalles del sistema. El orquideograma de Medellín, ¿no? Este es un edificio que en cierto modo tiene algún tipo de semejanza con el que habíamos visto antes en Sevilla, porque son edificios que tienen una función arquitectónica bastante particular. Bueno, es un edificio que alberga una zona de paseo, y acá también, a través de la repetición de un módulo objeto, que es ese hexágono, que va generando, ¿no? Todo este espacio semicubierto, ¿no? Para los que querían ver cómo era el proceso de fabricación de una viga multilaminada, y es más, cómo se fabrica una viga curva, acá vemos el proceso de la Fundación Louis Vuitton, un proyecto de Frank Gehry, donde también está llevado a un extremo muchísimo más sofisticado el uso de la madera, ¿no? Acá también con vínculos metálicos, obviamente también vínculos muy sofisticados, porque de acuerdo a lo que aparentan todas las imágenes, está todo resuelto, ¿no? Con grandes elementos metálicos de acero inoxidable. Pero ahí vemos en el dibujo, ¿no? Cómo surgen estas vigas curvas. Primero, como una sucesión que habíamos visto, como surge cualquier viga multilaminada, ¿no? Y antes que empiece a fraguar la cola, que es lo que vincula cada una de las maderas de la viga, se coloca dentro de un molde curvo que además la va prensando, ¿no? Y ya queda la forma. Entonces la va prensando, va formando, va tensando las fibras para que se curve, como nosotros podríamos hacerlo con una madera. Lo que pasa es que cuando nosotros curvamos una madera, esta, cuando la soltamos, tiende a recuperar su posición original. Pero como estas están todas encoladas, recuperaría su forma original a través del deslizamiento, pero en este caso, como la cola empieza a fraguar en su posición curva, ya directamente no le permite bajo ningún punto recuperar la forma tradicional. Bueno, son edificios que tienen la complejidad formal de las obras de Gehry, y constructivamente necesitan una resolución específica que está a la altura de las circunstancias de este tipo de edificios. Bueno, vamos a pasar al metal. El metal le ayudó a todos los otros materiales, ¿no? Esta es la primera imagen que nos viene a la mente de lo que son posiblemente las uniones en metales, las primeras uniones en metales. En el video que está ahí al costadito, lo que estamos viendo es el proceso de colocación de un roblón, ¿no? Nosotros muchas veces vemos los roblones como algo que está ahí, como algo decorativo, como algo simpático, pero
¿cuál es el funcionamiento? ¿Cómo funciona un roblón? ¿Cómo es que después puede tener esta forma o esta otra forma, ¿no? Vinculando dos chapas o vinculando las dos chapas externas que presionan a una chapa interna. Cuando hay que hacer una restauración en alguno de los puentes, que en la mayoría de los casos pueden tener valor histórico, es necesario restaurarlo con la misma tecnología. La técnica de la unión con remaches o con roblones es algo que obviamente no existe más. No existe más desde el momento que apareció la soldadura. Ahí en las imágenes se ven muy bien cómo funciona el roblón. El roblón es un elemento metálico que tiene una cabeza semiférica, para lo cual, primeramente, hay que hacer un agujero en las chapas que se desea vincular. Los roblones, obviamente, hay que calentarlos para que estén prácticamente en el punto de fusión. Se colocan en su posición y después, con otra herramienta, se martilla el otro extremo. Tiene una forma cóncava con una semiesfera. Se martilla desde el otro extremo a través de una vibración y le da la forma y le da esa misma forma de semiesfera de los dos lados. Lo que sucede con el roblón, claro, como todos los metales, cuando aumentan la temperatura, también se dilatan. Y al contraerse y al enfriarse, se vuelven a contraer. En ese proceso de contracción es donde generan la fuerza y la unión entre las distintas, entre las distintas chapas. Entonces, todo lo que nosotros estamos viendo son toda esta sucesión de semiesferas, que es lo que vemos permanentemente que decora muchas de las estructuras. Tomemos por caso, cuando se nos viene presente, el tinglado de la estación de trenes de La Plata o de cualquier otra estación de trenes que están resueltas del mismo modo. Pero claro, como estos también son elementos visibles, también están puestos de un modo estratégico y de un modo decorativo. No, en realidad no es un modo decorativo, están puestos de un modo que cumplan su función estructural, pero además decorativamente puestos para que el aspecto general de lo que del componente que está armando también sea armónico, ¿no? Decía, los roblones desaparecieron por la aparición de la soldadura, ¿no? Hay dos cuadros donde va haciendo un repaso de los distintos tipos de soldaduras, pero las soldaduras estructurales, por lo general, son las estructuras de este tipo, las estructuras homogéneas, donde no hay un segundo material para unir, no hay un material diferente que une dos metales, sino que es a través de la fusión de los dos o el aporte del mismo material para poder producir el vínculo, ¿no? Cuando estamos hablando de uniones soldadas, como hay distintos tipos de uniones soldadas, también se utilizan dentro de lo que son las cañerías o algunas cañerías metálicas que muchas veces se utilizan en la construcción. También hay uniones soldadas, pero bueno, estas son soldaduras heterogéneas, porque lo que utilizan es un material que requiere una temperatura más baja de fusión como para producir la unión. Obviamente no son uniones estructurales porque son muchísimo más débiles. Entonces hay diferentes técnicas para las soldaduras. Tampoco quiero ahondar demasiado sobre este caso, ¿no? Que son los cordones de soldadura. En algunos casos es posible hacer algún tipo de rebaje sobre el material a vincular para que la soldadura no sobresalga demasiado. Pero el metal termina siendo el más dúctil o el que admite la mayor cantidad de vínculos, o es como el comodín, el que puede o el que tiene la posibilidad de vincularse con todo, ¿no? Particularmente tiene muy buena adherencia con el hormigón. Eso también lo sabemos por las armaduras que tienen las estructuras de hormigón convencional. Se vincula perfectamente con la madera porque muchas veces forma parte de las estructuras de madera para tenerlas vinculadas entre sí. Los bulones, los tornillos, los clavos son metales. Entonces vemos que la posibilidad de vinculación es prácticamente infinita. Intervienen en la vinculación con elementos de cristal, la cristalería, conformando carpinterías, conformando escaleras, conformando antepechos, conformando cubiertas o cualquier otro tipo de vínculo que queramos pensar. Entonces vamos a ver que los metales son los que aparecen en todas las situaciones, ¿no? No, digamos, en algunos casos aparece la soldadura, en otros casos los vínculos pueden ser de este tipo, que son de los que habíamos clasificado como reversibles, porque se pueden desarmar, porque se pueden recuperar. Y bueno, a veces, ¿no? Inclusive aparece la combinación de ambos, ¿no? Acá hay toda una unión abulonada que además tiene una unión soldada por otro
por otro sector, ¿no? Algunos detalles que vamos recorriendo. Y si hablamos de edificios de acero, obviamente el más emblemático es el ex edificio Somisa. Somisa era la acería más importante que tenía la Argentina. Entonces pensaron que era adecuado construir su edificio emblema, que eran sus oficinas centrales en el microcentro porteño, ¿no? Todo en acero. Este edificio obviamente sigue existiendo, ahora pertenece a otra firma, no sé exactamente cuál, pero es un edificio del año 1966 del estudio de Mario Roberto Álvarez, ¿no? Entonces ellos querían tener un edificio que sea representativo de lo que ellos vendían, ¿no? El acero. Entonces la totalidad del edificio es el acero. Y si hablamos de edificios de acero, ¿no? El más emblemático de todos, tal vez por ser el primer rascacielos del año 1902, ¿no? De Daniel Burham en Nueva York, el Flatiron, ¿no? Que es este edificio. Uno cuando lo mira dice, la verdad parece un edificio convencional, neoclásico, sin ninguna particularidad en sí. Pero si lo vemos en su proceso de construcción, vemos que por detrás de todos esos decorados, de todos esos almohadillados y de todas esas cornisas y mascarones, aparece, ¿no? Una estructura de acero, obviamente por la época en que fue hecho, una estructura realizada en su totalidad con remaches. Y cuando hablamos de edificios de acero, no podemos dejar de lado, ¿no? Al maestro más emblemático de la construcción de edificios y de rascacielos en acero, ¿no? Que es Mies van der Rohe, que desarrolló un montón de detalles para solucionar los inconvenientes o para solucionar y para diseñar las características de los envolventes, ¿no? Y eso mismo también fue lo que aplicó directamente en, en la casa de cristal. Pero bueno, también el acero tiene un pequeño inconveniente en su contacto con el suelo, que es la posibilidad de la corrosión. Entonces, en algún momento aparece un elemento de transición o aparece el hormigón para proteger, no como elemento estructural, sino como recubrimiento y protección del acero en su construcción, ¿no? El proceso de construcción de las World Trade Center, ¿no? ¿Recuerdan? Las que cayeron en el año 2001, que era una estructura también, toda una estructura de acero bastante particular, porque era una estructura de sostén perimetral, ¿no? Estaba dada por este tipo, bueno, estas eran algunas de las vigas de transición de los primeros, acá están los primeros pisos, ¿no? Creo que a partir del cuarto o quinto piso apareció una transición de toda esta serie de columnas que se juntaban en una para armar un intercolumnio más separado, que era lo que constituía los halls de entrada que tenían múltiples niveles, ¿no? Acá vemos en la parte superior, ¿no? El intercolumnio lo que generaba era una pequeña ventana, y esto es lo que yo le comentaba recién, lo que veíamos en la foto anterior, cómo a través de, veníamos con este ritmo, con este pequeño intercolumnio, a abrirse un poquito más para armar toda la zona de los halls. Vean que, ¿no? Que lo que van teniendo son distintos tipos de esperas para la colocación de los entrepisos, que también son unos encofrados prefabricados, perdidos, sobre los cuales después se cuela el hormigón, pero eso después queda ahí, no se mueve, y por ahí abajo pasarán distintos tipos de instalaciones, ¿no? Otro edificio en acero, ¿no? Una resolución formal bastante particular, ¿no? Con formas más más libres, pero bueno, son todas las cosas que permite la construcción en acero. El vínculo con el suelo a través de una chapa metálica, a través de los abulonados, ¿no? Unas columnas que están constituidas por dos perfiles que a su vez empiezan a estar vinculados entre sí para que trabajen solidariamente a través de unas manchuelas que obviamente tienen un cordón de soldadura en cada uno de los lados, y además contempla la posibilidad, cada tanto, de una saliente, que es donde van a aparecer, donde se van a ubicar las distintas columnas, ¿no? La terminal 4 de Richard Roger, también vemos los distintos tipos de transición, ¿no? El hormigón, y del hormigón pasamos directamente al acero, y después, bueno, las características tan particulares que tiene la cubierta. Y muchos edificios combinan el hormigón con el acero, porque el acero tiene la posibilidad de resolver distancias, de resolver con una menor cantidad de material luces bastante más importantes, entonces muchas veces aparecen este tipo de combinaciones. Hace unos años, en el aeropuerto de Ezeiza, el estudio de Antonini Johnson Borain, junto con Maletti, Sanel Maletti, construyeron lo que se denomina el hangar 5.
acá tenemos, creo que, pocos elementos que nos permitan eh, dimensionar las características de este espacio. Pero lo importante o lo interesante también es el proceso constructivo de este dispositivo, ¿no? Vean que hay una secuencia de fotos donde toda la totalidad de la cubierta se construyó en el suelo y después, de a poquito, se fue levantando hasta llevarla a su posición definitiva, ¿no? Todo esto que ven acá arriba son los pequeños guinches o las pequeñas grúas que van tomando el techo de diferentes puntos para poder levantarla. La importancia de esta construcción metálica está dada en que tiene que tener la luz suficiente como para recibir, ¿no?, el avión comercial más grande que existe, que es el Airbus 380. ¿No? Entonces, las características o el motivo por el cual fue construido este hangar fue para alojar, ¿no?, en alguna de las rutas comerciales de algunas de las aerolíneas que llegan a Ezeiza para algún tipo de mantenimiento que son habituales dentro de los aviones, ¿no?, las dimensiones necesarias para contemplar la incorporación del Airbus 380. Otras combinaciones o en otros usos que aparece que aparece el acero son en las estructuras tensadas, ¿no? Nosotros dentro de lo que son las estructuras tensadas conocemos puentes que por lo general son más obras de ingeniería que de arquitectura, que hay muchos ejemplos de arquitectos que han construido puentes y lo han hecho de un modo muy interesante, con un formalismo muy interesante, pero si pensamos en lo que nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿no?, está el estadio Ciudad de la Plata, que es una estructura metálica y de tensores metálicos que se vinculan con un sistema de telas, que es lo que en definitiva termina de hacer el cierre de todo el edificio, ¿no? En el proceso de materialización, obviamente estaban todos los cables y todos los caños que conforman el conjunto, pero recién se estaban colocando algunos de los paños de tela. Pero lo que deja a la vista es las características y los sistemas de vinculación entre cada uno de los elementos que conforman la cubierta, ¿no? Acá hay algunas uniones que son del tipo de uniones que habitualmente se usan en caños de sección circular, que son las bridas, ¿no?, que es una especie de anillo perforado, ¿no? De un lado hay un anillo perforado y la otra pieza tiene el mismo anillo perforado, que se acercan entre sí y obviamente después van con una serie de bulones todas alrededor, ¿no? Posteriormente habrá que hacer el tensado de las telas, ¿no? Pero acá vemos, por un lado, todos los bulones que forman parte de esta brida, el nudo, ¿no?, que es un diseño bastante particular y que es lo que recibe a la estructura, ¿no? Por acá aparecen algunos guiadores de los caños, y acá el proceso de fabricación, ¿no? Uno cuando los mira en así, ¿no?, por fuera de su posición, estos son nudos que están colocados dentro del estadio, que fueron fabricados acá en La Plata, en el astillero Río Santiago, ¿no? Hay una prefabricación muy importante de todos los elementos para poder conformar el conjunto del techo. En diferentes años, y ya para ir terminando, hemos desarrollado trabajos de similares características, donde compañeros de ustedes fueron armando los distintos detalles para los materiales con los cuales les tocó trabajar en su momento. Bueno, esto ha sido todo. Esperemos que les sea útil y nos veremos el próximo viernes. Recuerden que además todos estos temas van a formar parte de la segunda evaluación parcial, que van a encontrar la fecha exacta, que creo que es mediados de octubre, dentro del cronograma del trabajo práctico número 3. Nada más, muchas gracias.